Usé la suite de validación de Stratos para ejecutar más de 12.000 validaciones cruzadas de estrategias de trading. 127 estrategias distintas sobre 20 activos diferentes, en Forex, índice, metales, criptomonedas y energía, sobre más de 15 años de datos históricos, sin escribir ni una sola línea de código. El objetivo no era encontrar la estrategia perfecta para este mes. El objetivo era descubrir qué familias de estrategias sobreviven realmente cuando les aplicas las mismas pruebas de estrés que usan los fondos cuantitativos. Wall Forward, embudo de filtro, Monte Carlo Bootstrap, test de sensibilidad de parámetro y validación multiactivo. De esas 12.000 validaciones, solo 847 pasaron todos los filtros. Y cuando apliqué el test de sensibilidad de parámetros, que verifica si tu estrategia colapsa al mover un simple periodo de RSI de, por ejemplo, 14 a 13, ese número se redujo en menos de 400. Y sé lo que estás pensando: otro vídeo de backtest generado por inteligencia artificial, pero frena ahí. Si es la primera vez que ves este canal, mi nombre es Ignacio Yago, soy ingeniero informático graduado en ADE y llevo más de 15 años como analista de mercado y trader cuantitativo profesional, desarrollando, auditando y desplegando miles de algoritmos de trading. Mi último gran proyecto profesional es Stratos, una plataforma de diseño visual para la creación y validación de Expert Advisor para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, o como tú los conocerás, bot de trading. Todo lo que ves en este vídeo, los motores de backtest, los workers paralelos, el catálogo de 127 estrategias, el clasificador de regímenes de mercado, lo he diseñado y programado desde cero junto con mi equipo de ingenieros aquí en Dubái. No soy un trader que descubrió la IA la semana pasada y se subió a la moda. Soy ingeniero informático y construyo algunos de los mejores motores del sector que ejecutan estas pruebas. Y eso importa porque cuando ves a alguien hacer miles de backtests con Cloud o Python, lo que estás viendo como norma general es un experimento de laboratorio casero hecho en media tarde con $50 de crédito para la API de Cloud, solo para tener algo bonito que mostrar en un vídeo. Pero lo que yo te voy a mostrar hoy aquí es un sistema de producción profesional, real y objetivo. Un entorno que puedes usar para diseñar, validar y exportar tu estrategia de trading directamente a MetaTrader, sin depender de que un modelo de lenguaje adivine el código por ti. En este vídeo voy a hacer 3 cosas clave para ti. Primero, te voy a mostrar por qué el backtest que haces en TradingView, MetaTrader o Strategic One, etcétera, te está mintiendo a la cara. Segundo, vamos a destripar los resultados. ¿Qué estrategias sobrevivieron? ¿Cuáles murieron? ¿Y por qué operas con sistemas que están estadísticamente rotos? Y tercero, te voy a enseñar cómo replicar exactamente esta misma prueba tú mismo, sin tener que programar nada, en tu navegador y en menos de 5 minutos. Como siempre, esto no es asesoramiento financiero, solo tiene fines educativos. No te garantizo un Lamborghini en tu puerta mañana. Lo que sí te garantizo es que los datos que vas a ver hoy aquí no tienen maquillaje. Si una estrategia es basura estadística, lo verás. Aquí no hay cherry picking, solo matemática fría y objetividad. Vamos a la interfaz. Esto es la suite de validación de robustez de Stratos. Es muy fácil y rápida de configurar porque todo se organiza y gestiona de forma automática internamente. No obstante, déjame simplificártelo un poco más para que entiendas en esencia qué es lo que hace y por qué, sin superar este test, tus bots de trading jamás deberían pasar a gestionar capital real. Esta suite hace lo que ningún backtester comercial retail hace: someter a tu estrategia a un interrogatorio real y objetivo, y le hace 3 preguntas clave. Pregunta número 1. ¿Tu estrategia generaliza o tuviste suerte? Solo sube varios CSV de activos distintos y la suite ejecuta la misma estrategia en todos ellos. Y si no tienes data, no te preocupes, utiliza la data que viene en Stratos, que es de calidad institucional. Para que nos entendamos, es como ser un buen jugador de fútbol. Si solo sabes jugar bien en el campo de tu barrio, eres un aficionado. Si juegas igual de bien en hierba, tierra, con lluvia y en otro país, eres un profesional. Esto es precisamente lo que queremos validar de un bot de trading: si es un profesional robusto que le permitirá ser rentable, o es un aficionado sobreoptimizado que quebrará tu cuenta más pronto que tarde. Pregunta número 2.
¿Tu estrategia es honesta o lo que es lo mismo? Si cambias el periodo de tu media móvil, por ejemplo, de 20 a 18, ¿tu bot sigue sobreviviendo? Esto es la sensibilidad paramétrica o sensibilidad de parámetros. Si tu bot no la supera favorablemente, está condenado matemáticamente a la quiebra. Y es mejor que lo sepas ahora antes de que te cueste más dinero descubrirlo por las malas, como suele suceder. Pregunta número 3. ¿Aguanta el azar? Es decir, si desordenamos tus operaciones 1000 veces, ¿sigue ganando? Esto es el test de Monte Carlo y te da un veredicto sincero y directo, sólido, neutral o frágil. No sabemos el orden en el que se van a dar las mejores o peores operativas ni en qué racha, pero sí sabemos que tu bot debería poder sobrevivir a este desorden o no debería ir al mercado. Todo confluye aquí, porque puedes optimizar, puedes hacer 1000 pruebas, pero ningún resultado es definitivo hasta que pasa por esta picadora de carne profesional. Si le tienes aprecio a tu dinero, ninguno de tus bots debería ir a mercado sin pasar por un test de validación y robustez paramétrica profesional como este. Es un estándar mínimo para cualquier algoritmo de trading que vaya a destinarse para la gestión de capital. Sinceramente, no entiendo cómo en el sector retail la gente tiene el valor de poner a gestionar capital real con un bot que haya sacado, por ejemplo, de Cloud o de Strategy One o descargado de internet o similar sin realizar un proceso de validación mínimo. Y con proceso de validación mínimo no me refiero a un backtest. Un backtest es un backtest. Fin, no un proceso de validación. Apúntate esta regla básica del trading cuantitativo si quieres ser rentable o tener opciones de serlo. Nunca, bajo ningún concepto y sin excepción alguna, un algoritmo o bot de trading debe llegar a operar en real sin haber pasado antes un pipeline profesional completo y que las métricas obtenidas del mismo certifiquen que pueden pasar a real. Esto que vamos a hacer ahora es solo uno de los pasos de este pipeline de validación profesional. Cuando un gurú de redes sociales te quiera vender una idea ganadora con un backtest, por muchos años en los que este se base, ten muy por seguro que sabe de trading menos que mi abuela. Y te puedo asegurar que mi abuela de trading sabe entre 0 y nada. Las cosas bien hechas bien aparecen. Existen protocolos rigurosos de validación de algoritmos de trading por un motivo concreto. Y el motivo es simplemente para no perder la cuenta tontamente jugando al azar, poniendo tu dinero bajo un riesgo totalmente innecesario que es totalmente detectable con anterioridad. Vamos al corazón de la bestia, el embudo de validación. Esto es lo que separa a los profesionales de los que le dan al botón de play en MetaTrader o TradingView y se emocionan al ver el primer número verde. Para que esto no sea muy extenso en el vídeo, empezamos con unos 3000 a 4000 escenarios. Cada escenario tiene que sobrevivir a 6 filtros. Si falla en uno, está muerto. El filtro número 1 es el shape ratio fuera de muestra, es decir, el out of sample, que debe ser mayor a 0.5. Diseñamos la estrategia con datos viejos y la probamos con datos recientes que nunca he visto. Para que te hagas una idea, es como aprender a conducir en un parking vacío el domingo por la tarde. Eso sería in-sample, el típico IS. Y luego pretender que sabe conducir metiéndote en la hora punta del centro de Madrid. Eso sería el out of sample. Si te chocas ahí, no sabes conducir. Este filtro eliminó 700 escenarios de golpe. Filtro número 2, drawdown máximo menor al 35%. Si tu cuenta cae más de un tercio, es demasiado frágil. Filtro número 3, el shape ratio del out of sample. No debe ser absurdamente alto, es decir, descartamos a los mentirosos que hacen 3 operaciones perfectas y se rompen. Filtro 4, anti-sobreajuste. Si el resultado con datos nuevos es mágicamente mejor que con los datos de entrenamiento, huele a chamusquina. Filtro número 5, mínimo de operaciones. Si hiciste 8 operaciones en 15 años, eso no es estadística, es una anécdota.
Filtro número 6. Shape ratio in sample positivo. Si no funciona en el parking vacío, ni lo saques ya a la calle y mucho menos a meterlo en el centro de Madrid en hora punta. Resultado: de 892 quedan 46. El 94% de las estrategias que creías que eran la bomba acaban de ser trituradas por la estadística básica. Evidentemente son estrategias de flujo base. Era evidente que iban a perecer muchas de ellas por el camino. No obstante, dejemos claro que es una estrategia base del flujo que tenéis aquí en el catálogo para comenzar a construir un bot dentro de Strato, porque ya son estrategias base que tienen gestión, control de riesgo, filtro avanzado, etcétera, etcétera, por lo que ya son mucho más avanzadas que la mayoría de estrategias de redes sociales. ¿Quieres saber por qué el 99% de la gente pierde dinero con los algoritmos que compran por ahí? Te lo voy a enseñar. Este es el cementerio del sobreajuste. El eje horizontal es como rindió en el pasado. El vertical como rindió en el futuro con datos nuevos. ¿Ves todos estos puntos aquí abajo en la línea a la derecha? Rendimientos brutales en el pasado y rentabilidad negativa en el futuro. Estas son estrategias base, las estrategias que te venden en internet a precios de estrategias profesionales. Es como tener un estudiante que saca un 10 raspando porque se aprendió de memoria las respuestas exactas del examen anterior, pero en cuanto le cambia una coma en la pregunta nueva, suspende con un 0. Eso es el sobreajuste. Solo el 5.1% de las estrategias mantuvieron el tipo. Los puntos de arriba son nuestros supervivientes. Y adivina qué, plataformas como TradingView o MetaTrader no te hacen este gráfico. Te venden la ilusión del parking vacío sin remordimiento, haciéndote creer que sabes conducir. Y ahora vamos un paso más allá de lo que hacen los scripts de IA virales, el test de sensibilidad. Analizamos la estrategia ganadora. Recuerda que se le han movido un +-5% los parámetros. Tiene un 37% de superviviente, lo que la deja clasificada como frágil. No está mal teniendo en cuenta que hemos dedicado literalmente 0 minutos a crearla y mejorarla. Vamos a correr de nuevo la suite de validación, ahora solo con esta estrategia y varios mercados para afinar más los datos y ver si hay algún mercado en el que se concentren los datos positivos. Si sobrevive más del 70% es robusta, si sobrevive menos del 40% es frágil. Y entiende esto, operar con una estrategia frágil es como conducir un Fórmula 1 hipermodificado. Corre rapidísimo, sí, pero solo si hace exactamente 22.5 grados, el asfalto es perfecto y no hay viento. En el instante en el que cae una gota de lluvia en el mercado real, el coche se sale de la pista, se incendia y te quedas a cero. Buscamos todoterrenos, no Fórmulas 1. La última parada del viaje es el Bootstrap de Montecarlo, el polígrafo estadístico de tu estrategia. Cogemos todas las operaciones de cada escenario y las lanzamos al aire 1000 veces, reorganizándolas en órdenes distintos para simular futuros alternativos que podrían haberse dado en el mercado, que serían, por ejemplo, pues trade bueno y trade malo, y no llegan en el orden perfecto. En esta batería de pruebas, el cruce de EMA con confirmación Parabolic SAR se comporta como lo que realmente es, una buena idea base, pero todavía frágil a nivel global. El sistema tiene un 96% de probabilidad de beneficio en los supervivientes dentro del embudo, pero solo el 47% de los escenarios recibieron el veredicto de sólido en Montecarlo y la robustez paramétrica apenas llega al 29% con variaciones del +-5%. Esto significa que la estrategia puede generar beneficios bajo condiciones bastante controladas, pero que una parte importante de esos escenarios sigue dependiendo demasiado del orden concreto en el que llegaron las operaciones o de parámetros muy finos. En términos prácticos, no es un castillo de naipes, pero todavía no es un búnker. Necesitas saber exactamente en qué mapas del mercado puedes jugar con ella sin que se rompa. Después de todo este proceso de embudos de filtro, de sensibilidad de parámetros y de Montecarlo, la pregunta clave es ¿dónde aguanta realmente este sistema y dónde se desintegra? Viendo los datos reales, el mensaje es cristalino.
Esta familia de cruce de medias más Parabolic SAR tiene su hogar natural en metales e índices, no en todo el universo de activos. En el oro, por ejemplo, 27 de 31 variantes superan el embudo de validación, lo que representa un 87% de supervivencia. Y hay un caso concreto en la versión 16 que tiene un perfil casi perfecto: Shape Ratio In Sample de 2.77, Shape Ratio Out of Sample de 2.96, un dry down máximo inferior al 10% y veredicto sólida, con una posibilidad de beneficio en Monte Carlo del 100% y una probabilidad de ruina del 0%. En índices y acciones la historia se repite, aunque con menor contundencia. En Nvidia o Triple Q pues presentan, por ejemplo, tasas de supervivencia de entre el 68 y 71% respectivamente, y Apple se mantiene en torno al 57%. Esto te dice que el edge o ventaja de esta lógica de cruce y confirmación existe, pero depende por completo de la estructura de la volatilidad y la microestructura de estos activos. Cuando la llevas a pares de forex mayores como el eurodólar o el euroyen, la tasa de supervivencia cae a números de un solo dígito, de la mayoría de casos directamente a cero. Así que la conclusión honesta con los propios datos es esta: el backtesting clásico podría haberte convencido de que el cruce de media más Parabolic SAR es bueno en todos los lados, pero la suite de validación de Stratos demuestra que es una estrategia frágil como familia global y sólida solo en ciertos ecosistemas muy concretos, como por ejemplo el oro o algunos índices específicos. Si operas fuera de estos mapas, estadísticamente estás jugando a la ruleta con tu cuenta, con tu dinero, y si te quedas en los activos donde la supervivencia y el Monte Carlo dan veredicto sólido, estás aprovechando el edge o ventaja real y medible de la estrategia. Ahora hablemos del elefante en la habitación: Cloud, ChatGPT, Gemini, etc. Hacer miles de backtests con Python generados por inteligencia artificial es un ejercicio de investigación fantástico, pero hay una diferencia abismal entre lo que hace un modelo de lenguaje y lo que hace Stratos. Para programar a mano todo lo que acabamos de ver en tu pantalla, tendrías que pasarte días escribiendo código para importar datos de 13 activos distintos, programar un optimizador para probar decenas de combinaciones paramétricas en paralelo, codificar un embudo secuencial de 6 filtros estadísticos y programar una simulación de Monte Carlo desde cero, y aparte por añadir 5 o 10 años de experiencia en el sector para saber cómo tienes que montarlo todo. A nuestra plataforma, a la que puedes acceder ahora en menos de 5 minutos, le tomó exactamente 48.2 segundos procesar de manera nativa los 402 backtests en paralelo, aplicar los filtros y ordenar los resultados visualmente. Y la diferencia más importante de todas: Cloud te da un fragmento de código suelto en Python que probablemente contenga errores de sintaxis o de lógica, mientras que en Stratos solo tienes que hacer clic en el botón de cargar en Canva la variante ganadora, en este caso la V16, y exportar de inmediato un archivo ejecutable para MQL4 o MQL5, perfectamente limpio, con su gestión de riesgo y stop loss automático listos para tu MetaTrader. Si quieres construir una estrategia que sobreviva al mercado real y resista al paso del tiempo, necesitas utilizar este framework de robustez, estructurado en diversas capas consecutivas. La primera capa, situada en la base, consiste en tener una señal con un edge real, adaptado al mercado específico, entendiendo de una vez por todas que no existen los sistemas universales y que debes comenzar seleccionando el activo adecuado. En la segunda capa debes buscar los parámetros óptimos basándote en la consistencia estadística real, tal como hicimos al seleccionar la variante V16 en el oro, que nos entregó un Profit Factor de 4.10 y un Share Ratio Out of Sample de 2.96, demostrando que rinde mejor en el futuro incluso que en el pasado. La tercera capa requiere establecer una gestión de riesgo estricta basada en
en el peor de los casos. Si la simulación de Monte Carlo nos dice que el peor drawdown esperado es del menos 8,2%, debes ajustar tu apalancamiento para tolerar esa pérdida sin que afecte a tu estrategia. La cuarta capa implica la exclusión de activos débiles, lo que significa desarrollar por completo tu bot de trading en mercados hostiles como por ejemplo el eurodólar o las criptomonedas, donde la estadística ya te demostró que vas a perder dinero. Y finalmente, la quinta capa en la cúspide de la pirámide es el filtro definitivo de la suite de validación, asegurándote de que nunca pongas a gestionar capital real a un algoritmo que no haya superado este pipeline profesional mínimo. Déjame enseñarte cómo puedes replicar exactamente este mismo proceso en tu propio navegador y en menos de un minuto. Primero entras en la plataforma y arrastras al canvas la estrategia de cruces de medias móviles con confirmación de Parabolic SAR desde nuestro catálogo visual. A continuación ejecutas un test rápido utilizando el Backtest Runner para verificar que las operaciones iniciales sean lógicas. El tercer paso consiste en abrir la suite de validación, botón derecho en el canvas. Una vez dentro, arrastras los archivos históricos de los activos que quieres poner a prueba o directamente los seleccionas del catálogo. Después ajustas los filtros del embudo estableciendo un drawdown máximo tolerado del 35% y activando el test de sensibilidad para que varíen los parámetros, por ejemplo un más menos 5% de forma automática. El quinto paso es hacer clic en iniciar para que el sistema procese los cientos de backtest en menos de un minuto de forma local. Tras la ejecución, el sexto paso consiste en revisar el mapa de supervivencia, descartar los mercados perdedores y enfocarte en el oro para seleccionar la variante ganadora, como en este caso la V16. Para terminar, el séptimo paso consiste en presionar el botón de cargar en Canva y finalmente hacer clic en exportar a MetaTrader para descargar tu bot listo para operar sin haber escrito ni una sola línea de código. La conclusión de hoy es clara y contundente. El 93% de las estrategias que ves publicadas en internet son castillos de naipes sobreajustados que solo sirven en un mercado perfecto del pasado y colapsan en el gráfico real ante el menor cambio. El trading cuantitativo real no consiste en adivinar el futuro, sino en utilizar las matemáticas y la estadística para descartar las mentiras y operar únicamente las verdades estadísticas que sí funcionan y se pueden replicar en tu cuenta. Si este baño de realidad estadística te ha ayudado a abrir los ojos y te ha ahorrado perder miles de dólares con una estrategia rota, dale un buen me gusta al vídeo y suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones. Tienes el enlace directo en la formación y en el primer comentario fijado para unirte a mi comunidad privada de Skool, donde te comparto una formación de 14 días que te llevo de cero a tu primer bot de trading. Además, déjame por escrito en los comentarios qué otra estrategia mítica o indicador popular te gustaría que metamos en nuestra picadora de la suite de validación en el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente vídeo.